¿Lista, Gretel? Sí, señor. Ok, vamos a resolver estos dos primeros ejercicios para ir despacito. Y entonces, yo me voy a mutear, usted me puede preguntar, pero yo me voy a mutear para que no haya ruido de fondo y también pausar para que estos minutos de silencio no queden grabados. Y lo que hacemos después es, cuando ya usted me diga, discutimos la solución y discutimos el procedimiento para hablar de todo un poquito, ¿está bien? Está bien, pues. Bien, entonces, tómese para esos dos ejercicios en alrededor de unos 5 minutos. No es un ejercicio difícil, pero de todas maneras, tómese. Si necesita más, no se preocupe, simplemente consúmalos. No vamos a hacer el examen en orden, no vamos a ir haciendo como en desorden, un pedacito de circunferencias, un pedacito de geometría, un pedacito de estadística, como para hacer de todo, para que nos alcance el tiempo. Entonces, usted dure lo que tenga que durar, tranquila. Por si estamos usted y yo solo, nada más, entonces sí, es aprovechar el tiempo. Está bien, profe, gracias. Bueno, discutamos la primera pregunta, entonces. Vamos a leer la primera y después la discutimos. Dice así: considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. De acuerdo con la información dada, la ecuación de C corresponde a... Lo primero que tendríamos que entender o recordar es la ecuación de la circunferencia, que aquí la estoy escribiendo. Bueno, voy a escribirla acá en la parte cuadriculada. Que para esto tenemos que sacar primero el centro, ¿verdad? Así les puse yo la ecuación de la circunferencia, ¿verdad? Con A chica, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Okay. En la universidad lo vemos con otras letras, entonces, para no confundirnos. ¿Cuál sería el centro aquí? Bueno, el centro es O, pero ¿cuál sería? 1. Pero no solo uno, ¿verdad? Cuando tocábamos a la derecha, sí, eran X1. ¿Cuánto valían a la izquierda? Perdón, para la Y. Cuando tocábamos a la derecha y a la izquierda. 0. Exactamente. Muy bien. Entonces, esto sería el H y esto sería el K. Reemplazamos. Y el radio, nos falta el R, que es el radio. ¿Cómo lo sacábamos? Yo conté del 1 al 4, hay 3 espacios, entonces Muy bien. 3 a la 2. Exactamente, el radio es 3 y entre la fórmula, como usted acaba de decir, 3 a la 2, ¿verdad? Sí. Ajá, muy bien. Entonces, esto queda igual. Recuerde que cuando yo les dije que quedaba algo menos 0, ya fuera la X o la Y, solo quedaba la letra al cuadrado, ¿verdad? Y 3 a la 2, tener el cuidado de resolver en la calculadora. Lo voy a resolver aquí en calculadora para que no se... Porque a veces dicen 3 por 2, no, es 3 por 2. 3 a la 2. 3 a la 2 es 9, ¿verdad? Por lo cual, ¿cuál es la opción correcta? La C. Muy bien. ¿Está muy clarito o hay alguna pregunta por ahí? No, pero al contar con tiempo, como que me puse un poquito nerviosa. No, o sea, yo pongo un límite de tiempo, pero para que, digamos, para ponerle un límite de tiempo. Pero, o sea, la clase de repaso, usted tranquila, no se estrese, no tiene por qué, Bueno. se puede extenderse, o sea, no, usted puede extenderse, o sea, no se preocupe. Si necesita más Bueno. tiempo, simplemente es eso. Nada más que si tiene una duda, no se quede callada, que a veces está bien, se toma muy a pecho lo del tiempo, que no tengo ningún problema porque esa es la idea, pero que no se tomen a pecho el hecho de no poder preguntar. Sí se puede preguntar, ¿verdad? Ok. Bueno, veamos esta segunda pregunta. Vamos a ver. Cuénteme aquí qué fue lo que hiciste. Yo cambié los valores de X y de Y por los que están en estas respuestas de cada una. Muy bien. Déjeme yo escribirlo. Y vamos a ver. Sí, hay que hacerlo. Bueno, aquí no le va a poner igual porque hay que ver qué es lo que va quedando, ¿verdad? Entonces, voy a poner para las 5, bueno, las 4 opciones, pero ajá. Cambiamos exactamente el X y el Y. Primero aquí 2 y 0, ¿verdad? Recuerde que todo punto es X y Y siempre.
¿Ok? Y ahí dejo el espacio en blanco porque no sabemos qué es lo que nos va a dar, ¿verdad? Exacto. Ujú. Entonces, eso obviamente, lo que está del lado izquierdo lo hacemos con calculadora. El primero, déjeme que aquí hay un error de parte mía. Primero, ¿qué le dio? 13. Vamos a ver. Ajá, 13. Y 13 respecto a 5 es mayor o menor. Mayor. Entonces, ¿me sirve para lo que necesito? No. No, porque me están pidiendo ubicado en el interior. Y Ajá. recuerde que en el interior es mucho, es que sea menor, ¿verdad? Entonces no me Exacto. sirve. Esta, por decirlo así, es falsa, por lo menos para lo que uno, o le ponemos un check rojo de que, una X roja de que no nos sirve. Ujú. En la otra, que les dio? 4. Y 4 con respecto a 5, ¿qué es? Menor que Ajá. 5. Y esa es la que sirve, ¿sí o no? Sí, porque las otras me dio 10 y me volvió a dar 13. Y aquí como consejo, Grete, si ya encontró la que ocupa, no haga la foto, no pierda el tiempo, porque no va a Ok. encontrar otra respuesta. ¿Estamos bien? Sí, señor. Pues no es que está mal, está bien, pero digamos, cuando uno les está enseñando, uno sí hace todas para mostrarles el procedimiento, pero a la Ujú. hora ya del examen, si usted a la primera o a la segunda logró encontrarla, pues listo, se acabó. A veces sí, Ok. hay que probar todas porque hasta la última o hasta la tercera uno se da cuenta, pero si ya de una vez la encontró, no se preocupe, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer esta, igual, tómese su tiempo. Es chiquitita, en sentido que no hay que hacer, ya le pongo la pantalla en. No es que no es difícil, simplemente acordarse un detallito porque la pregunta habla por ahí del diámetro. Yo les había dicho Ujú. algo del diámetro en las primeras clases. Tiene nada. Voy a leerlo y ya vamos a entender qué fue lo que yo dije ahí. Igual, yo me voy a mutear, usted lo hace en el tiempo que necesite y listo. Y cuando la tenga lista la discutimos. Dice, se hace la circunferencia cuyo centro es menos 1,4. Si la medida del centro de su diámetro es 20, entonces la representación algebraica de dicha ecuación corresponde a, okay. Tómese su tiempo y hágalo, ¿verdad? Y si no se acuerda el Ok. diámetro, me lo pregunta. Entonces, en esta parte, ok, vamos a ver. El centro yo creo que está como muy claro, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Centro, Es menor. exactamente. Nada más que voy a poner en color el H, que sería el -1, ¿verdad? Y el K, que sería el 4, para que se acuerde ahí. Más que todo, que recuerde que en ese caso hay un menos de que es de fórmula, ¿verdad? Porque, y el otro Ujú. menos es del número. Y ahora sí viene el problema. O por no el problema, sino el detallito de cuidado. Aquí me hablan que el diámetro es 20 y yo ocupo radio. ¿Qué hacía? El diámetro es 20, lo dividía en la mitad, 10. Ajá, muy bien, correcto. El diámetro entre 2. Entonces, R es igual a 10. Y aquí poníamos 10 a la 2. Menos, menos, es más, ¿verdad? ¿Cierto? Ujú. Lo otro no lo toco porque no hay nada que tocar. Y 10 a la 2 es 100. Ajá. Y entonces, opción Ya, correcta. ya vi. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Vamos a ver qué más hacemos ahora. Como le digo, vamos a hacer un poquito de todo para que haya una mezcla. Por Ujú. cierto, en el caso, bueno, ustedes esta es la última clase que tienen conmigo. No tengan Ujú. miedo de que vamos a ver, si me quieren escribir para aclarar dudas, pues me pueden escribir. Y si no, yo con el grupo del viernes todavía tengo una clase más. La clase del viernes yo se las puedo subir para que hagan de paso ustedes ahí. La Sí, del yo viernes. saqué de vacaciones toda esta semana para estar metida en esto. Ok. Bueno, esta es de probabilidad. Ujú. Entonces, esta la vamos a hacer. Entonces, ahí hágala con paciencia. Igual, no hace falta que corra. Este, vamos a ir haciendo una por una, porque vea que esta información es para responder, este, ¿cómo se llama? 3 preguntas. Obviamente vamos a hacer solamente la primera para que no me quede cortada
la proyección y para que usted obviamente pueda hacerla tranquila y ahí vamos ahí. Eso es con las notitas de la semana pasada, por acaso, entonces para que lo tengamos ahí en cuenta. Sí, pero Entonces, adelante y cualquier cosa me pregunte. Yo insisto, yo lo único que estoy es muteado. Bueno, lo primero es sacar los eventos para tenerlos para más adelante, ¿verdad? Pero leámoslos también, todo el problema. Dice, en una caja se tienen 20 bolitas diferenciables solo por su numeración. Cada una de ellas está numerada del 1 al 20, sin repetir. Con base a la situación anterior, se definen los siguientes eventos. Evento A, sacar al azar una bolita con un número mayor, un número par mayor que 12. Evento B, sacar al azar una bolita con un número múltiplo de 4. Sacar al azar una bolita con un número divisor de 20. Y D, sacar una bolita con un número mayor que 8, pero menor que 14. En el caso de la bolita A, los números van a ser 13, 14, 15, 16, 17. Ah, no, pero son los pares en la bolita A. Entonces sería más bien 14, 16. Muy bien. En el caso de la bolita de múltiplo de 4, que sería la bolita B, o el evento B, mejor dicho, es a partir de 4 contar de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20, ¿verdad? Caso del evento C, simplemente es el 20 porque es un número que divide a 20 y el único número que divide a 20 sin que afecte nada en decimales es el mismo 20. En el caso de la bolita D, serían los números 9, 10, 11, 12, 13, nada más, ¿verdad? ¿Cierto? Ajá. Ok, vamos a ver. Vamos con la primera afirmación. A intersección C. Probabilidad de intersección C igual a 0. ¿Eso es falso o es verdadero? Yo puse falso. Muy bien, es falsa. ¿Por qué? ¿Qué se tenía que hacer para poder estudiarla? Es que para que dé igual a 0, ninguna de ellas tenía que tener algo en común y tienen en común el Correcto. 20. Exactamente. Estos dos eventos, para que todo eso que usted acaba de decirme sea correcto, es que sean eventos mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿Qué quería decir eso para nosotros? Son eventos que no tienen nada en común, que es básicamente que si yo hago A intersección C, recuerde que la intersección es buscar lo común entre, en este caso, A y C, ¿verdad? Y en este caso, A y C tienen en común al 20, que es la intersección. Y ya con solo ese pequeño detalle ya no son mutuamente excluyentes. Entonces, A y C no son mutuamente excluyentes, por lo cual esa proposición es falsa, porque para que sea verdadera tendría que haber pasado más bien lo contrario, que fueran mutuamente excluyentes. ¿Estamos bien? Sí. ¿Preguntas? ¿Todo clarito? No, ahí sí, todo claro. Sí. Bueno, la segunda, falsa o verdadera. Yo puse verdadero. Vamos a analizarlo. De hecho, va por la misma idea. Va por la misma idea. Para que esa afirmación sea verdadera, es que A y D también tiene que cumplir básicamente lo mismo, pero no con A y C, ¿verdad? Sino con A y D, más bien en este caso. Tienen que ser eventos mutuamente excluyentes. Es decir, que A y D, intersección, que es este simbolito, sea vacío. Y sí, usted se fija en A y en D, no tiene nada en común, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente esa segunda es verdadera. Recuerde que el conjunto vacío se simboliza así con las llavecitas solas, sin nada, ¿verdad? O otro caso, por si no sabe la simbología, eso se me olvidó de mencionárselas la clase pasada, también se vale esto, como un cero atravesado. Pero no significan nada distinto, son la misma, nada más simbología diferentes. Y en este caso, entonces, la respuesta correcta sería Ambas. ambas, correcto. Ah, no, perdón. Cuidado, Solo la 2. solo lados. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Yo le voy a tomar un pantallazo porque como aquí ocupamos información, que es la primera parte, para las siguientes preguntas, usted la tenga a mano y, no, ya sé,
ya sé qué voy a hacer, dependiendo de la pregunta. Entonces, si las vamos a ver. Ahí está esas dos. Ujú. Y vamos a ver cómo hago para meterles aquí la información. Sí, pues, sí me va a dejar. Qué dicha. Aquí está la información de arriba. Un momentito, vamos a ajustar el tamaño. Ok. Ahí está. Y haga solo la pregunta 55. Y ahorita hacemos la 56. Solo la pregunta 55. Si no se acuerda de algo, me pregunta, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, la primera, para poner aquí una hoja cuadriculada y poder escribirla. Bajo la misma información anterior, Ujú. es ver si esas dos preguntas, que ya las vamos a analizar, entonces, la primera, ver si probabilidad de A intersección B es igual a 0 y el evento B unión, recuerde que esa U que parece una U mayúscula es unión B, tiene 10 puntos muestrales. Vamos a ver la primera, ¿falsa o verdadera? Falsa. ¿Estás segura? Tienen, No, sí, sí, está bien, muy bien. tienen en común al 20. A y B tendría que ser punto de eventos mutuamente excluyentes, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, sacamos la intersección. No solo el 20 tienen en común. El 16 también. Ajá, correcto. Y entonces no son. Voy a ponerle ME, mutuamente excluyentes, ¿verdad? No son mutuamente excluyentes. Entonces esto haría que esta primera sea falsa. Ujú. Y la segunda, Yo puse falso, a mí me da 8 puntos muestrales. vamos a ver. Recuerde que es la intersección, la unión, perdón, es agarrar los elementos de B, en este caso los de D también, y meterlos en el mismo saco. Si se repiten, no se, solo se copian una vez. Vamos a ver. Sería 4, ¿verdad? 8, Después el 8, el 9, ajá, el 10, el el 12, 11, el 12, 13, 16 y 20, ¿verdad? Y contémoslos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más bien. son 9. Es que no puse el 11, lo brinqué. ¿Tiene? Pero igual sigue siendo falsa porque me pedían 10 puntos muestrales, ¿verdad? Los puntos muestrales es la cantidad de elementos que hay en ese conjunto, entonces esta sería falsa. Por lo cual, ninguna pregunta es verdadera, ninguna de las que está ahí es verdadera. ¿Estamos bien? ¿Claro, Gretel? Sí, señor. Ok. Y le dejo esta, pero metemos esta de por acá, me pone la hoja cuadriculada, y es ver si esa probabilidad es verdadera. Será muy fácil, espero que se acuerde, si no me dice, bueno, lo estoy haciendo. Y la otra es ver eso del complemento, y si no se acuerda qué es el complemento, pues simplemente me dice. Y ahí lo volvemos a explicar. Entonces, igual unos minutitos para que usted trabaje solita y cualquier cosa me pregunta. Entonces, ok. La primera, falsa o verdadera. Verdadero. Porque esa es verdadera para cualquier par de conjuntos, siempre y cuando todo lo que usted tenga aquí coincida con los conjuntos y con que están mencionados, que aquí sea intersección y que aquí sea unión. Y de hecho, la estructura de esa fórmula, recuerda que yo les dije que viene exactamente igual, nada más que con otro par de letras en la hoja de fórmulas del examen de bachillerato, ¿verdad? Entonces, esta siempre va a ser verdadera. Ahora, ¿qué era esto del complemento? Usted llegaba, se simbolizaba así, y lo que hacía era agarraba el D y le preguntaba al D cuáles elementos les falta para hacer igual a los elementos de espacio muestral. Espacio muestral, recuerde que son los números del 1 al 20 porque estamos hablando de las bolitas. Entonces, ¿qué nos faltaría? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14,
15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Y cuántos hay entonces? 15. Exactamente, ahí hay 15 elementos. Esta es verdadera, pues ambas son verdaderas. ¿Estamos bien? Sí. ¿Preguntas? No. Sí. Vamos a hacer otras de otro tema. Repito que la idea es hacer de todo un poquitito. Okay. Vamos a ver. No. Sí. Vamos a intentar resolver estas dos. Si no, esas sí son un poquitillo más elaboradillas. No tanto, pero sí tienen su toque. Entonces, intenta resolverlas. Lo que no se acuerde, y sea sincera. Pues mejor ser sincero. Y cualquier cosa me pregunta. Ya le voy a dar espacio para que lo pregunte, lo pueda ver y lo pueda hacer ahí. ¿Se ve bien el tamaño de la letra, todo sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahí vuelvo a mutearme y usted nada más, cuando esté lista o me tenga una duda, me dice. Que vamos a leer, dice así. La distancia de V en metros que recorre un auto luego de que el conductor aplique el freno está por esa formulita de V igual a un medio, V entre 10 a la 2. Por acaso, más que todo por escritura, si hay que usar la calculadora, entre un medio y el paréntesis, solo si la calculadora le da problemas, hay una multiplicación, por si acaso. A veces no hace falta, pero a veces se ponen camotes, entonces mejor por si acaso. Donde V representa la velocidad en kilómetros por hora que llevaba el auto antes de que el conductor aplique el freno. ¿Cuál es la distancia en metros que se requiere? Requiere un auto detenerse si viajaba a 80 kilómetros por hora, una vez que el conductor aplique el freno. ¿Qué hacemos ahí? Ya, yo puse el 80 en lugar del V. Exactamente, debe empezar el 80 en vez del V, porque eso me están pidiendo la distancia. Cuando hay 80 de kilómetros por hora. Entonces aquí no hay que hacer una ecuación, aquí nada más es sustituir. Entonces, ¿cuánto nos dio? Eso es la calculadora, nada más. Sí, a mí me dio 32, pero ahorita con lo que usted dijo de que en el medio siempre hay un por, entonces yo creo que yo No, está aumentaría. bien, no, está bien, está bien, está bien. Ok, No le va a ok. afectar. En este caso no le va a afectar. Es solamente cuando la calculadora le tira error. Si le Ah, tira ok, ok. que le pone error, sintaxis error, o sea, que sintaxis error es que está mal escrita la expresión, pero Ah, bueno. si no le tira eso, no se preocupe. O sea, por algo le dio un número, sí. Sí, Efectivamente le 30. dio 32. Vea que ese problema hubiera sido diferente si a mí me hubieran dicho la distancia y me preguntan por la velocidad, ¿verdad? Ujú. Si me hubieran dado la distancia, donde está la distancia, pongo la distancia y habría que haber hecho la calculadora como si fuese una ecuación. Lo de Shift Cal y todo eso. Vamos a ver si es que la 39 se aplica a eso. Dice, en una microempresa productora de jaleas naturales han determinado que la ganancia mensual G de X en colones por la producción y venta de X cantidad de paquetes de jalea se puede modelar con la función G de X igual a eso. ¿Cuántos paquetes de jalea se deben producir y vender para lograr la ganancia máxima? Ese problema sí es un toquecito diferente. Vamos a ver. Porque, esto es una función cuadrática. Ya esto no es armar, ya no es sustituir o formar una ecuación. Es trabajar con los términos de ecuación cuadrática. Cuando usted le digan ganancia máxima y sea cuadrática, o en el caso de costos mínimos, que lo que tiene que tener sentido, siempre vamos a hablar del vértice. Si usted se acuerda, el vértice era esta fórmula que yo les di a ustedes. Menos b sobre 2a y menos discriminante sobre 4a. Pero ahora le voy a dar un tip porque calcular esa otra puede ser un poco tedioso. Le voy a dar un tip que va a funcionar mucho dependiendo que nos preguntan. Dice que X era el número de paquetes, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, profe. Entonces, no hay que matarse mucho. ¿Por qué no hay que matarse mucho? Porque recuerde que esto del vértice aquí, esto es X y esto es Y. Profe, ¿cuál es la Y de nosotros en el problema? La Y de nosotros en el problema sería la ganancia, porque si X son el número de paquetes y la otra, y la ganancia, ¿quién la da? G de X, ¿cierto? Ajá. Pero me están preguntando por la ganancia. Sí. No, lea la pregunta. Vamos a leerla Eso. juntos.
¿Cuántos paquetes de jalea deben producir y vender para lograr ganancia máxima? No me están midiendo cuál es la ganancia máxima. Están preguntando cuántos paquetes. Entonces, me están preguntando por la X o por la Y. Por la X. Muy bien. Entonces, nada más es usar esta formulita. Pero de la cuadrática hay que sacar quién es el A. Recuerde que el A era el número que multiplicaba el X al cuadrado. En este caso, menos 32. Con todo y el menos. Y el B es el número que multiplica la X, que no está la 2. O sea, la X, nada más. 4.800. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, es nada más reemplazar aquí en la formulita. X igual, S menos el de la fórmula, déjeselo ahí, entre paréntesis del B, 4.800, entre, 2, y entre 2 y el A hay una multiplicación. ¿Cuánto le da eso? Menos 75 me da aquí. Fíjese bien en los signos que puso, porque vea los signos que yo puse, porque no te puede dar negativo. Estamos hablando de objetos, cantidad de objetos, entonces no te puede dar negativo. Fíjese a ver si fue que se comió algún menos. Ah, sí. ¿En dónde te lo comiste? Sí, en el de arriba, en el primero. Ah, ok. Tené cuidado porque ese menos siempre va. Por eso entre Entonces, paréntesis el numerito. ¿Estamos bien? está ahí. Ok, tip. Digamos que la pregunta hubiera sido, ¿cuál es la ganancia? O sea, me hubieran preguntado por el Y, ¿cierto? Ajá. Para que no tener que hacer todo esto, que puede ser súper tedioso, cuando te pregunten por la Y, anótelo ahí. Lo voy a decir despacio para que lo anoten en su cuaderno. Ojo, solo en función cuadrática, ¿verdad? Solo en función cuadrática. Si me preguntan por la Y, ya sea por máximo o por mínimo, máximo, mínimo. Si me preguntan por la Y, calculo la X, repito, calculo la X. Ajá. Y sustituyo en la función la X. En la función que me dan, claramente, ¿verdad? Ajá. Y el resultado de la Y. Y el resultado de la ley. Pero para no tener que hacer todo esto, ¿verdad? No es que esté Ajá. prohibido, pero recuerde que era un toquecillo largo a veces. Entonces, más fácil. ¿Lo entendió? Sí. Sí. Entonces Vamos. sería la A. Sí, la opción correcta la A. Sí, porque eso que le estaba explicando era un caso hipotético. Vamos a hacer otros por acá. Vamos a ver. Vamos a hacer un poquito de geometría. Si no se acuerda, tranquila. Tómese su tiempo, resuélvalo. Y si no, pues me pregunta. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 11 y con el ejercicio 12. Son preguntillas hay que usar fórmulas de polígonos, pero léalo y repito. Repase usted tranquila y en el momento que tenga duda me pregunta, yo me muteo y ahí lo va resolviendo conforme pueda. Vamos a ver, dice. Pregunta 11. ¿Cuál es el área de un polígono regular cuyo perímetro es 12 y cuya medida de uno de sus ángulos externos es 120? Entonces, vamos a ver. Recuerde que en general, cuando estamos hablando de polígonos regulares, el área es perímetro por apotema entre 2. Vea que en ningún lado me hablan de apotema. No podemos todavía hablar mucho de apotema o cosas, porque no sabemos qué polígono es. Vamos a primero a ver aquí. Lo importante es esto, para poder empezar. Tenemos un ángulo externo, una medida de un ángulo externo que es 120. Eso ya es demasiada información, pero así, muchísima. Porque la fórmula del ángulo externo es medida del ángulo externo igual 360 entre n. Y es la misma que el ángulo central, por si acaso, pues la ve muy parecida a la misma. Pero ¿cuánto es nuestro ángulo externo? 120, ¿verdad? ¿Cierto?
360, y en vez de n vamos a poner x para acordarnos que x es la de la cálculo. Pero ¿quién es n? N es el número de lados del polígono. Entonces, esto va a ser muy importante. ¿Cómo se hacía esto? Vamos a ver. Voy a traerme mi calculadora aquí. Entonces, es 120, ¿verdad? Esto es una ecuación porque yo ando buscando la n. Aquí voy a poner n otra vez, pero recordemos que en la cálculo pongo x. Recuerde que poníamos alfa cal para poner el igual, ¿te acuerdas? Ajá. Poníamos la fracción 360, pero no sobre n, porque no podemos poner n, sobre x. ¿Estamos bien? Veamos. Shift calc, usted le tiene que tocar 10 y le tiene que dar 3, como me acaba de dar a mí. Ajá. Ahí está. ¿Te dio? Voy a hacer. Hágalo y me dice. Correcto, 3. Ok. Vamos a quitar esto. Voy a dejarla ahí porque la voy a ocupar. ¿Qué es lo importante de que nos dé 3? Que este es de los polígonos que yo les decía a ustedes que eran muy especiales. ¿Por qué? Porque es un polígono especial, que es el triángulo. Triángulo, ¿de acuerdo? Pero no, Ajá. como es un polígono regular, no es un triángulo cualquiera. Es un triángulo equilátero. ¿Y qué era lo importante del triángulo equilátero? Que tiene una fórmula que yo les dije que se la tenían que aprender. Es lado al cuadrado, raíz de 3 entre 4. Pero yo no tengo, el AL significa el cuánto mide el lado. Yo no tengo cuánto mide el lado, pero sí tengo el perímetro. El perímetro es 3 por L. Pero ¿cuánto nos dicen? 12, ¿verdad? Ajá. Y eso, volvemos a usar la calculadora para sacar cuánto es la L, porque la L es lo que nos interesa ahora. ¿Estamos bien? Sí. Pues sería 12. ¿Estamos bien? Ajá. Alfa calc 3 y la X. Bueno, puedo poner L. Bueno, yo ya la solucioné, da 4. Es el mismo toque de Shift calc 10. Me avisa si le da 4 también. Sería 12. Alfa calc Ajá. 3 y X, ¿verdad? Por X sería. No, no hace falta. Ahí no hace falta poner el por. Puede escribir 3X corrido. Ok. Sí. ¿Ok? Ese 4 es lo que mide el lado. ¿Estamos bien? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Perdón. Simplemente reemplazar aquí en la formulita esa L por 4. 4 a la 2. Aquí sí hay un por acaso. Raíz de 3 sobre 4. Y me dice cuánto le da. Si la da decimales, no se asuste, puede pasar. Me dice cuánto te da. 4 raíz de 3. Y por dicha están las respuestas, ¿verdad? Ajá. Recuerde que si nos da decimales, no es que no está la respuesta, hay que empezar a escribir respuesta por respuesta, hasta una que nos coincida los decimales. Se tendría que apuntar los decimales en la hoja para saber de cuándo nos está hablando el problema. ¿Estamos bien? Sí. Ok.
Vamos a ver ahora, dice, ¿cuál es el área de un polígono regular cuyo perímetro es 24 y cuya medida de uno de sus ángulos internos es igual que la medida de uno de sus ángulos centrales? Y uno dice, ¿y qué me están diciendo ahí? No se preocupe. La parte importante, ahorita nos preocupamos, pero es esto aquí. Medida de uno de sus ángulos internos es igual a la medida de sus ángulos centrales. Ángulo interno igual a la medida del ángulo central. Con el ángulo interno tengo que tener mucho cuidado, porque hay dos fórmulas de las medidas de los ángulos internos. Vamos a ver si este examen trae el formulario. Sí. Está, ojo la oración, suma de las medidas de los ángulos internos o medida de un ángulo interno. Es la segunda, no la primera, porque en la oración no nos habla en ningún momento de la suma de los ángulos internos. Nos habla de la medida de un ángulo interno. ¿Estamos bien? ¿Greta? Sí, profe. Ok. Entonces, es 180 n menos 2 sobre n, que es el ángulo interno. Vamos a ver si me acuerdo bien. Sí, me acordé bien. Igual, y el ángulo central es la misma la del ángulo, ¿cómo se llama? El ángulo central es lo mismo que el ángulo externo, por acaso. Entonces, ¿cómo se hace eso? Otra vez usando nuestra amiga la calculadora. Entonces, 180. borramos, ¿verdad? Es fracción, 180, paréntesis, no es n, es x, ¿verdad? X menos 2 sobre x, el igual que es alfa calc, 360 sobre x, y le toca shift calc 10, y le tiene que dar 4. ¿Me avisa? Si le da 4 también. Ok, 4. perfecto. Pero, ¿qué es la ventaja que dé 4? Recuerde que son polígonos regulares. Si son polígonos regulares, el único polígono regular es el cuadrado. ¿Estamos bien? Ajá. El único polígono regular de 4 lados, me refiero. Ahora, Ajá. recuerde que el área del cuadrado, yo les dije que se puede sacar complicada, se puede sacar fácil. La fácil es lado al cuadrado, pero tampoco tengo el lado. Entonces, ¿cómo sería? Me hablan del perímetro. 24, que el perímetro es en el cuadrado 4 por L. 4 por L. 24 igual 4 por L, y otra vez nuestra amiga la calculadora viene el rescate para resolver eso. ¿Estamos bien? 4 alfa 4x en este caso, y le tiene que dar 6. Usted me dice si le da 6, ¿sí o no? Sí, 6. ¿Ok? Entonces, ese 6, ¿qué es lo que representa? La medida del lado. El lado mide 6, entonces simplemente 6 al cuadrado, que es 36, que es la opción B. ¿Estamos bien? Ajá. ¿Preguntas? No, profe. Repasarlo más porque eras que sí me cuesta un poquito eso. Está bien. En algunos de esos, recuerde que tuvimos algunas clases donde yo veía materia, hacía repaso. En algunas hicimos repaso de estos ejercicios, por si acaso también, Ok. para que vuelva a ver los videos ahí. Bueno, Ajá, sí. vamos a Gracias. hacer una pausa de unos 15 minutos. Regresamos faltando 10 para las 7, y para que se coma algo, y ahorita venimos. Gracias. Ok, Gretel, proseguimos. Vamos a hacer estas dos preguntas, la pregunta 4 y 5, que tienen que ver con la parte de rectas y circunferencias. Entonces, hagamos primero la 4 porque es muy grande de escribir ahí, para que no quede como cortada la pantalla y que no se le vea tan poquito. Entonces, haga la pregunta 4 nada más, y después hacemos la 5. Igual yo me quedo aquí por si acaso de las dudas.
y espero cualquier cosa. Entonces, bueno, recordemos que aquí es cambiar en la ecuación por la recta que nos dan, ¿verdad? En este caso nos dan y igual a 0 en el primero. Y esto hay que resolverlo con calculadora. Esto no a pata, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Yo voy a recordar lo de la calcu. Voy a ponerlo por acá. Esta estamos probando. Y igual a 0. Entonces, sería paréntesis alfa x menos 2, ¿verdad? A la 2 más 0 más 4. Alfa cal, pero factor elevado al cuadrado. Alfa calc 16. Pues le damos shift calc. Y a mí me dio dos soluciones, pero porque mi calculadora lo tira de una vez. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted en la cálculo? Shift cal 10, shift cal menos 10 y apuntar los dos resultados y y me dice si les dio lo mismo. Sí, si yo la hago así, como usted la está haciendo, me dio error. Vamos a ver. Entonces, vea a ver si lo que, no lo que, vamos a ver. Vea ahí donde está. Está bien, está escrito. Bien escrito. Más 4. Sí, ya me dio. La primera me da 2. Y la segunda, Igual 2 positivo me dio. ok, muy bien. No, los resultados son iguales en la cálculo, ¿verdad? Ajá. Si eran iguales los resultados, era porque esta recta era tangente. Ujú, Entonces sí cumple la primera proposición, ¿de acuerdo? sí. La segunda, vamos a ponerla por acá. Ahorita lo traigo de nuevo. Aquí cambiamos la X por 2, ¿verdad? Sí. Entonces, nada más aquí adentro su. Aquí el único cuidado que hay que tener era que en la calculadora no podemos escribir Y. Escribíamos lo mismo, pero en vez de Y, ¿qué poníamos? X. Es lo que la cálculo me permite, ¿cierto? Sí. Entonces, pues vamos a ponerla por acá. Borramos. Entonces, menos 2 cuadrado más no y, ponemos x en la cálculo, más 4 al cuadrado, alfa calc 16 y le damos shift calc. A mí me da menos 4 y menos 4. ¿A usted a vos qué te dio? Menos 4 la primera. Ajá. Y menos 4 la segunda también. Pues esto sigue siendo tangente y vea que me pedían secante. Secante era que eran dos, pero distintos. Totalmente distintos. Entonces no me sirve esta. ¿Estamos bien? Sí, Esta es falsa, entonces la verdad era solamente la primera. ¿Estamos de acuerdo? sí, señor. Hagamos la segunda, que es la misma lógica. Ahí, ¿estamos bien? Sí, pero Okay. Adelante y tranquila. Dure lo que tenga que durar. Bueno, vamos a ver. La misma idea, ¿verdad? Nada más que con otra ecuación. ¿Estamos bien? En la primera, lo único que tener cuidado, que vea que aquí vamos a reemplazar la Y, la X, perdón, y hay que poner al cuadrado, ¿verdad? sí. Entonces,
Vamos a ver. Y vea que para acá, pero me están pidiendo que sea exterior. Recuerde que exterior es cuando en la calculadora me da error. Vamos a ver cómo nos va. Error, tener cuidado ahí nada más una cosa. Error que no diga error de sintaxis, no error como de solución o algo así es que dice la calculadora. Porque el error de sintaxis es cuando usted lo está escribiendo mal. ¿Verdad? Y recuerde que aquí no ponemos Y, ponemos X porque la calculadora no me va a admitir Y. ¿Estamos bien? Sí, pero Me dio 3 y 5. No sé, ya cuando se hace todo, ¿verdad? sí. Sí, te dio 3 y 5. Entonces, es esta recta, como dieron 3 y 5, dos resultados diferentes. Entonces, esto, la recta es secante. ¿Pero qué me pedían? Exterior Por lo tanto, es falso. muy bien. Y la otra es más sencilla, porque es 1 al cuadrado, eso sí no se lo olvide, ¿verdad? Ajá. Y menos 3 al cuadrado igual a 4. Vamos a ir a calcular. 1 al cuadrado más, en vez de Y ponemos X menos 3 al cuadrado, alfa calc 4. Y no importa los numerillos que yo me imagino que usted leía en decimales, ¿verdad? Sí. Pero son distintos, ¿cierto o no? Sí, son diferentes. Sí. Algo así, le tuvo que haber dado. Correcto, profe. Pues, que decimales no importa, ¿verdad? Eso no es ningún problema para nosotros en esta parte. Que sepa eso, no tiene ningún problema que nos dé decimales. Pero son distintos, entonces la recta otra es secante. ¿Y qué decía la oración? Que es tangente, también es falso. Falsa, correcto. Ah, Muy bien. Entonces, ninguna es verdadera. ¿Estamos de acuerdo? correcto. ¿Se entendió? Sí. Vamos a volver a hacer un poquito de funciones. Repito, la idea es ir haciendo de todo un poquito, ¿verdad? Repito, si no nos alcanza el tiempo para todo, no se preocupe porque el grupo del viernes tiene que repasar conmigo ahí cositas. Entonces ahí yo después les subo la clase del viernes para que tengáis. Está bien. Serían esas dos preguntas, la 30 y la 31, que son sobre funciones. La primera es sobre función lineal y la segunda sobre función exponencial y función logarítmica. Es una sola pregunta para las dos. Entonces, la 31 me refiero, ¿verdad? Entonces, adelante y dure lo que tenga que durar, pero piénselo y cualquier cosa me pregunta. Ok, Gretel, vamos a ver, la primera dice así, sea la recta dada por y igual a 5x menos b, si 1,3 es un punto contenido en la recta, entonces, ¿cuál es la intersección de la recta con el eje y? ¿Cómo se hace esa pregunta? Ya, yo agarré Uh-huh. el 3, bueno, lo que es el 1 y el 3, X y Y. El 3 lo puse en Y. Muy bien. Ajá, y después igual, Uh-huh. bajé el 5, Uh-huh. el X lo cambié por el 1. Ahí hay un por, ¿verdad? Eso sí, nada más acordarse de eso. Ajá, y Uh-huh. luego puse menos B, Y eso me igual, imagino lo recibió en la calculadora, ¿verdad? ¿sí? ¿Cuánto te dio? 5. No puede dar 5. Porque recuerde que aquí es para resolver una ecuación, ¿verdad? ¿Qué sería? 3 alfa calc 5 por 1 menos la x, ¿verdad? Pero Sí. aquí me faltó el menos. 3 alfa calc, perdón. 5 por 1 Menos X. menos x, ¿verdad? Y te tuvo que haber dado 2 más bien. Recuerde, Shift Cal 10, ¿verdad? Ahí es. Ajá. ¿Tienes algo más escrito o qué fue lo que pasó? Ay, me sale, sí, 2. Sí, sí, me salió 2. Ok, tranquilo, tranquilo. Ahí lo vamos corrigiendo, no te preocupes. O sea, b igual a 2. ¿Estamos bien? Y ahora,
¿Cómo nos era lo del eje Y? ¿Cómo lo hacíamos? Ya, yo lo que hice fue después agarrar las opciones de las respuestas, cambiarlas para ir viendo los resultados. Y Pero se supone, es más fácil aún, Greta. Acuérdese que ajá, siempre que sea recta y le pregunten por el eje Y, 0, lo que le dio B. ajá, Ya eso era todo. ya, sí. Yo me fui a todas las respuestas, ¿verdad? No, Y pero se tranquilo. puede, ajá, pues sí. Ok. Simplemente acuérdate de eso, que siempre que sea recta, ¿verdad? Siempre que sea recta. Ok. Vamos a ver este de por acá. Y esa me dio que ninguna, pero sí me costó Bueno, mucho. vamos a ver aquí. Primero que nada, este es el criterio de una función logarítmica, ¿verdad? Dice así. Ajá. Déjeme para reducir aquí un poquito. Dice, considere las siguientes expresiones referidas a f de la forma f de x igual logaritmo en base m de x tal que 64,3, perdón, es un elemento gráfico. Ver si f es decreciente y la inversa es esto. Es ahí. Bueno, vamos a ver. Igual, recuerde que esto es lo mismo que y, ¿verdad? Por acaso. Ujú. Entonces cambiamos en el par ordenado x y y. 3 logaritmo, ahí donde está la m la dejamos que quietita y la x la pasemos por 64. ¿Estamos bien? Ajá, sí. Entonces, aquí es 3 alfa calc, logaritmo, espérense, a ver cómo yo lo pongo aquí. Bueno, en el caso ustedes tienen, aquí no, aquí está el mío, ahora sí. Logaritmo, ahí en el chiquitito pondríamos la x en vez del m, y aquí 64. Entonces le damos shift calc, y a mí me dio 4. 4, sí. Pero me dicen decreciente, y decreciente era cuando era entre 0 y 1, ¿se acuerda? Ajá. Y eso es mayor que 1. Obviamente no, esta es falsa, ¿verdad? De fijo. Ajá, sí. Falso. Y ahora, recuerde que la otra sí es verdadera. Esa es la función exponencial. La función Ujú. exponencial y la función logarítmica tienen la misma base. En el caso de la función exponencial es este 4 y acabamos de encontrar la base de la función exponencial, logarítmica, perdón. Sí. Vale. Recuerde que ellas dos son inversas entre sí siempre que tengan la misma base. Ujú. Entonces, ¿me entendió eso? Sí. Es verdadera, más bien. Solo la segunda, entonces. Es solo la segunda, es ¿Te verdad. quedó más claro? Ahora sí. Sí. Son esos pequeñitos detalles que hay que manejar, ¿verdad? Sí, y ahí fue con seguro a la hora de meterla en la fórmula que me cambió ese Sí, resultado. algo tuviste que haber puesto mal. Vamos a hacer. Esto no, esto tampoco. Vamos a hacer esta primera pregunta que es otra de estadística. Estas son las de promedio, aquellos promedios que hay que sacar haciendo ciertas sumas, ciertas restas y dividiendo entre dos, por acaso. Ajá. Pues revise y ahorita me avisa. Veamos la primera. La siguiente tabla muestra las horas semanales que pasa un grupo de personas utilizando el teléfono. Entonces ahí vienen las horas y vienen la cantidad de personas. Esto es fácil. Esto es promedio, pero con tabla. Con tabla donde hay valores extremos y valores que llaman límites superiores y límite inferior. Simplemente es tomar 7 más 2, dividirlo entre 2 y eso nos da 4.5, creo, ¿verdad? ¿Más 2 o más 12? Más 12, perdón, no sé por qué vi un 2. Más 12. Entonces eso nos va a dar más bien otra cosa. Nos tiene que dar creo que 9.5. Sí, así me dio a mí. ¿Ok? 9.5 y lo multiplicamos por la cantidad de personas. Ah, esa fue la parte que me Entonces hizo. ahí tal vez se ve el detallito, sí. Usted hace la suma, la división que hay que hacer, que siempre es entre 2 y multiplicado y después multiplicado por el número de personas. Después 28. 12 más 17 entre 2. Eso es creo que 14.5. Me corrige, ¿verdad? Porque yo lo estoy haciendo puramente. Sí, está bien. Luego sería 17 más 22
entre 2, eso es 39, eso es 19.5. Ajá. ¿Me corrige? Sí. Multiplicado por 5, ¿verdad? Luego es 22 más 27 entre 2. Eso es 49, eso es... Ay, pucha, a mí se me fue. Creo que 24.5. 24.5. Ese 24.5 multiplicado por 8. ¿Estamos bien? Pues, ok, 27 más 3, ¿no? Ahora sí, exactamente, falta 27. Lo voy a poner aquí arriba porque no me ocupo. Más 32 Sí, entre 2. Eso creo que es 29.5. correcto, sí. Más 29.5 multiplicado por el 10. Y abajo, dividido por el número de la suma de todas las personas. 28. Sí, 28, correcto. Entonces, voy a poner la suma para que el que vea el video se acuerde que es la suma de todas las personas. Entonces, eso es lo que tienes que meter en la calculadora. Okay. Lo que me hizo falta fue este por ahí. Sí, siempre es por el número de personas de la suma que está sacando. Más 2.5. Fíjate, ya regreso, no se vaya, ya vengo. Ahora sí, perdón. ¿Cuánto te nos dio? Me dio error, entonces lo estoy Algo, volviendo a... algo escribiste mal, entonces sí. No, es porque esos son puros números, no te puede dar error. Cuando son puros números y te da error es porque algo estás escribiendo mal. Tal vez alguna coma, bueno, alguna cosa con el punto, con la multiplicación mal escrita. $23.25 me dio. Bien, sí, correcto. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros, fíjate? Sí, no, Ok. se me había olvidado ese pequeño detalle. Sí, del siempre por. es la suma dividida entre 2, es decir, la suma siempre divide entre 2, ¿de acuerdo? Y multiplicada por el número que le corresponda según la suma que esté sacando. Y la suma, si la suma al revés, el más pequeño con el más grande no importa, o más grande con el más pequeño no importa. Pongamos una suma, todo bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Vamos a dejar la clase ahí. Los demás ejercicios yo lo resuelvo con el otro grupo y ahí le queda grabado. Esta es nuestra última clase. Vamos a